Hola, estamos el día de hoy con Víctor Huerta Jubín. Él es ingeniero comercial de la Universidad Roger Williams de Estados Unidos. Es un activista en temas de antiviolencia, tiene su fundación. Es escritor, escribió un libro que tuve la oportunidad de leerlo, que se llama Señuelo 17, en el cual nos cuenta respecto de su secuestro, que vamos a ver si lo logramos que también nos cuente un poco el día de hoy. Así que bueno, bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación, un placer, dispuesto a contestar las preguntas relacionadas. Cuéntanos, ¿qué te llevó a escribir este libro? Bueno, un suceso a inicio del 2020, lamentablemente fui sujeto a un intento de vacuna o extorsión, que acabó siendo un secuestro de 6 días. Tenía un seguro americano antisecuestro en mi familia, hubo un secuestro en el centro de Guayaquil, físicamente me tuvieron en Naranjal, provincia de Guayas, hubo un pago. Entonces, literalmente me cambió la vida. Entonces, pasar de ser ingeniero comercial, pasé a ser activista por no violencia, escribí este libro testimonial, que con el tiempo se convirtió en audiolibro, en conferencias, en fundación no violencia y muchas cosas. Entonces, todos hemos sido, realmente en este punto, creo que todos, al igual que ustedes, hemos sido víctimas de violencia en algún momento. En la circunscripción 3, tenemos de las 3 ciudades más violentas del mundo. Tenemos a Guayaquil, a Playas y a Durán, que Durán es la ciudad más violenta del mundo hoy por hoy. Respecto de tu fundación, cuéntanos desde cuándo tienes la fundación, qué actividades hacen como fundación para combatir la violencia. La fundación oficialmente está hace un año, que es una fundación suiza que está en Ginebra, es la Fundación No Violencia, que la creó Yoko Ono en el año 93, también a raíz de la muerte de John Lennon. Entonces, básicamente se hace conferencias de casuística en relación a lo que viví, tips preventivos, emprendimiento y también motivación. Y a estas alturas puedo decir que he dado más de 30 conferencias en la costa, en la sierra, en el oriente, la próxima semana en Galápagos, universidades públicas, privadas, centros culturales, indígenas, campesinos, afros. O sea, realmente el miedo que vivimos hoy en día, obviamente no solo es en Guayaquil, Durán, en San Bordón, que lo Durán es lamentablemente... Guayaquil, Durán y Playas. Y Playas, perdón. Entonces, todo el país realmente tiene miedo de lo que está pasando y todo cambió a raíz de hace 4 años, ¿no? Entonces, se hacen capacitaciones, talleres, programas, conferencias, como dije, intervenciones, marchas. La cosa está difícil, pero se pone un granito de arena. Bueno, realmente sí estamos viendo una crisis de inseguridad terrible, sumada a una crisis económica, sumada a una crisis energética. Pero bueno, conversemos contigo de temas de seguridad. También he tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de mi carrera en el Ministerio de Gobierno y Policía, en el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, en la Cancillería, en el Ministerio de Justicia. Entonces también puedo dar una visión respecto de la seguridad, que en realidad la seguridad es transversal, ¿no? Tiene muchos temas en los cuales podríamos hablar, pero por ejemplo, ¿qué te parecería a ti respecto de los centros de privación de libertad? Hoy por hoy no existe una carrera penitenciaria. Simplemente hay guías penitenciarios que tienen un sueldo. Pero en otros países, como por ejemplo en Italia y en algunos también de Latinoamérica, hay una carrera en la cual van ascendiendo y tienen un escalafón los policías penitenciarios. Y están formados y tienen capacidad de ascenso. ¿Qué te parecería una reforma en ese sentido para el sistema penitenciario? Bueno, debería haber, en mi opinión, una universidad de la policía, también una universidad del ejército, no solo la ESPE que hay en Quito, que es la Escuela Superior Politécnica del Ejército. Debería haber también ciertas modificaciones. Hace 2 semanas estuve en la Armada Nacional, en la base Naval Sur, fui condecorado de una conferencia. Entonces, obviamente, ellos manejan las cárceles, hacen la función del SNAI. Entonces, escuchaba a ciertas personas con justo derecho. Claro, y perdón que te interrumpa, pero el tema de que los militares hayan tomado el control de las cárceles es justamente por esta falencia que tenemos. Pero esta medida es una medida parche, o sea, es una medida que no podemos mantener a los militares siempre en las cárceles, porque tiene que haber una policía penitenciaria especializada, porque recuerda que los militares no están formados para estar con personas privadas de libertad. Exacto. Ni el SNAI de la policía, en teoría, ha hecho un buen trabajo, y los señores militares o la Armada que está manejando las 30 y pico de cárceles que hay en el país y más de 50.000 PPLs también se sienten cansados y tampoco hay presupuesto. Entonces debería haber una policía especial o una unidad especial que maneje las cárceles, ¿no? Todo esto es momentáneo.
También hay muchísimos temas que podríamos tratar. También tú que has sido defensora del pueblo, lo que pasa en lugares como Sociovivienda 2, Trinitaria, el tejido social, ver a niños de 12, 13 años que obviamente consumen la H, trafican, no trabajan, no estudian. O sea, tú lo has visto mejor que yo, eso es vivo e indirecto. Así es, o sea, nuestros niños y nuestros adolescentes están realmente en una situación crítica, están olvidados por el Estado. En realidad, incluso hay niños de meses que mueren por una bala perdida. O sea, hay muchos niños que están muriendo, hay deserción escolar. Entonces, efectivamente, sí, nosotros necesitamos que sacar a estos niños de las calles y que empiecen a tener programas culturales, programas deportivos, programas sociales, que realmente eso también combate la inseguridad. O sea, por eso es que la seguridad va de la mano de todo, de temas económicos, de temas sociales, de temas culturales, y también de cada uno de nosotros que pueda participar en tener resiliencia para poder mejorar estas condiciones de seguridad en las cuales estamos viviendo, ¿no? Sí. Hay cosas gravísimas y durísimas que uno ve. A veces cuando uno va, pero me acuerdo hace 6, 7 meses que fui a Sociovivienda 2, y ves a niñas de 12 años de edad dando de lactar a un niño de 1 año o de meses, y que ves que el esposo tiene 12, 13 años también, y como dije, no trabajan, no estudian, y ven que consumen la H, que es la droga, es una derivada de la heroína, de la pintura, del cemento, ¿no? Ya tienen una casita de cemento que la banda les da, tienen una motito muchas veces. Entonces, si recuperar el tejido social es dificilísimo, muy aparte obviamente de la criminalidad, que bajarla con todo lo que está pasando es difícil, ¿no? Entonces uno cuando ve todos estos jóvenes, estos niños, realmente la cosa es difícil porque esto es un problema que se resuelve en 6 meses, 1 año. Bueno, para empezar, los niños que nacen cuando ya la madre es consumidora de drogas, nacen con un síndrome de abstinencia. Entonces, en los propios hospitales deberían los trabajadores sociales ver una persona del núcleo familiar que pueda acoger a estos niños, porque no es posible que gente consumidora de drogas esté teniendo a los niños. Entonces, claro, son muchos temas que deben ser tratados por el Estado. Sí, pero realmente es durísimo. O sea, ¿cómo tú le vas a decir a un niño de 12, 14, 16 años que deje de consumir esta droga, que deje de traficar, que ya no le entre $1,000 o $2,000 mensuales aproximadamente y que vuelva con su familia? Entonces, como dije, lo del tejido social es un tema dificilísimo. Es increíble cómo hace 5, 10, 15 años, incluido yo, veíamos series como El Chapo Guzmán, Pablo Escobar en Televisión Nacional, Netflix y todo eso. Y jamás nos imaginamos que íbamos a vivir eso y peor. Porque lo que está pasando en Ecuador, numéricamente o a nivel per cápita, es peor que lo que pasa en Colombia o en México. Entonces realmente es duro, es duro. Tú que obviamente has pasado mucho más por tu trabajo excelente, la Defensoría del Pueblo, veías más este tipo de cosas en territorio, ¿no? Así es, realmente el tema de la inseguridad es muy grave. ¿Qué te parecería a ti, por ejemplo, que de qué manera podrían los vigilantes de tránsito coadyuvar también en la seguridad ciudadana? Bueno, para mí toda esa fuerza de agentes metropolitanos deberían ayudar a la Policía Nacional y que tengan permiso, previa capacitación, de tener o portar armas, ¿no? Entonces realmente necesitamos unirnos, o sea, necesitamos realmente que haya una fuerza. La otra vez yo te escuchaba a ti algo de los Carabineros de Chile. También se podría estudiar cómo funcionan los carabineros en Chile, que es una fuerza especial, que me parece que tú me habías comentado también que era combinada, ¿verdad? Sí, es como combinar los policías y los militares. Efectivamente en Chile son muy respetados, han hecho un buen trabajo. Y esto también parte de Italia, que existen los carabineros. No me equivoco. Carabineros en Italia, por supuesto. Tú estuviste en Génova, eras cónsul, no acuerdo. Sí, justamente estuve de cónsul en Génova y ahí también vimos muchos temas de violencia contra los niños, porque por ese tipo de razones también era que alejaban a los niños de las familias, por violencia contra los niños, por violencia sexual inclusive, por consumo de drogas, por eso también era un tema, porque allá en Italia cuando un niño nace con síndrome de abstinencia, ya no puede estar con la madre, directamente buscan a alguien del núcleo familiar o hay una comunidad que los recibe. Pero claro, hay un Estado que está listo para proteger al niño, al bien menor del niño, entonces esas son las diferencias. Pero bueno, en todo caso nosotros tenemos mucho por hacer en temas de seguridad aquí en Ecuador y por supuesto necesitamos que sea unidos y unirnos por un enemigo común. Ese es el enemigo común, no seguirnos peleando entre un bando u otro, porque finalmente todos tenemos el enemigo común, que es la inseguridad, la pobreza, la falta de oportunidades. Esos son los verdaderos enemigos comunes que tenemos como sociedad. Para eso debemos de trabajar todos juntos. Eso es un punto interesante y lo digo de vez en cuando. Somos 17 millones de ecuatorianos
independientemente que seamos blancos, indígenas, mestizos, afros, montuyos, que seamos de la costa, de la sierra, del oriente, de Galápagos. Todos tenemos sentimientos, todos queremos y merecemos vivir en paz. Y aquí no importa tampoco que el gobierno sea de derecha, de izquierda, del centro. Aquí sencillamente queremos vivir una normalidad parecida a lo hace 4 años, 5 años. No puede ser que el país haya cambiado tanto en 4 años, y especialmente la costa. Y lo que está pasando en la costa se empieza a replicar en la sierra. Yo paso mucho en la sierra, las oficinas centrales están en la sierra. Entonces la gente allá tiene miedo y está migrando. Cuando migras no hay inversión. Entonces realmente no entiendo en qué momento perdimos el país, que hay que recuperarlo, ¿no? Así hay una estadística que más del 50% de los ecuatorianos está pensando en migrar. Imagínate. Entonces, claro, si tú te pones a ver dentro de tu círculo, al igual que el círculo de ustedes, seguramente ya hay un familiar o un amigo que ya ha migrado. Y ya no es la migración solo por temas económicos, también migración por temas de seguridad. Y otro punto importante ahí es que en este momento las personas son más susceptibles de ser víctimas de trata y tráfico de personas, porque están más vulnerables. Entonces, por más desesperación que tengamos, no podemos caer en estas redes de trata y tráfico de personas. Hay gente que por tratar de llegar a Estados Unidos, mueren en el camino. Entonces, o a veces hay niños que los padres los mandan solos con estos coyoteros y también son víctimas de violencia sexual, y también algunos mueren. Entonces, efectivamente, todo esto trae mucha problemática a nivel nacional e internacional. Sí. Mira, al día de hoy, y esto es data dura, respaldada por el INEC, que es un instituto del gobierno, en el último año y medio han migrado muchos más ecuatorianos que en el año 2000 con la crisis del feriado bancario. Y están migrando más que nada gente de la sierra. Puedo decir que está documentado, ha dado conferencias en Cotopaxi, Chimborazo, Azuay, Imbabura, etc. Entonces esa gente tiene mucho miedo. Y están migrando a países que están técnicamente quebrados, como Italia, España, hoy los problemas en Estados Unidos. No es como hace 25 años que esta gente migraba y obviamente generaban remesas. Entonces, como tú decías, el Darién, como todos sabemos, está en el norte de Colombia, en el sur de Panamá. Mucha gente muere o desaparece. Y también hay temas de trata de blancas, como bien decías, de desapariciones, de venta de órganos. Entonces, sí. Esos datos no los tenemos realmente porque dependemos de que los otros países nos informen de ecuatorianos que hayan, o sea, por ejemplo, Colombia, Panamá, te empiezan a informar qué es lo que pasa. Pero tú no sabes realmente esas estadísticas, porque finalmente sí no se reportan, porque ya salieron del país. Entonces, dependemos mucho de la coyuntura internacional que nos proporciona esa cooperación, que nos entregue esa información. Hay un tema de soluciones. Hay gente que estará a favor, gente en contra. Sencillamente son temas que están por ahí. Como la cárcel que se está haciendo en Santa Elena, se llama El Encuentro, que en teoría va a estar hecha unos 8 o 9 meses, que es la misma compañía israelita que le hizo en El Salvador, ¿no? Entonces eso es algo que se viene. Y también hay jueces sin rostro, que eso empezó en Italia, lo implementaron en Colombia, en Perú no dio resultados en los años 90, ¿no? Entonces también son cosas que se mencionan. Entonces, efectivamente, es importante lo que dices, Víctor, porque es verdad que dentro de esta reforma integral que tiene que tener el tema de seguridad, debe haber una reforma al sistema de justicia, porque no es posible que no hayan las sanciones y no hayan las penas, o que vuelvan a salir sin ningún tipo, digamos, que no se sancione realmente a los delincuentes. Entonces, la reforma de justicia podríamos analizar qué pasa con los jueces sin rostro. Esa podría ser una opción. Ahora, no sabemos si después finalmente los delincuentes iguales encuentran al rostro del juez. Entonces, por ahí creo que fue el problema que hubo en Colombia. Sí. Y hay también otras cosas interesantes. Por ejemplo, yo he dado algunas conferencias, talleres en las comunidades indígenas. Incluso tuve un bastón de mando obsequiado, gracias a Dios, en la Laguna de Colta hace 3 meses. Entonces entiendo un poco la dinámica, ¿no? Yo, como mucha gente, no entendíamos la justicia indígena, que sí está tipificada en la ley, en la Constitución del 2008. Entonces yo muchas veces incluso hasta me reía, no entendía. Purificar, santificar, castigar, flagelar. Ahora todo el país, pero todo el país tiene miedo, sea la provincia que sea. Entonces uno va a ciertas localidades y hay letreros. Entonces ahora todo el mundo está aplicando la justicia indígena. Entonces, mira cómo cambió la cosa, ¿no? Ahora la gente tiene miedo, muchas veces cogen un delincuente, sea o no sea, y lo flagelan, sea o no sea indígena. Bueno, pero en teoría nosotros tenemos que no tomar la justicia por nuestras propias manos, sino tener un Estado que nos proteja y que tenga un sistema de justicia que funcione, que eso es lo que queremos los ecuatorianos.
porque como estábamos hablando, el tema de seguridad tiene que ver con cómo tengamos el tema de la policía, las Fuerzas Armadas, los centros de rehabilitación social. Aunque ustedes no lo crean, es muy importante tener un buen control en las cárceles, porque de eso depende también mucho la seguridad. Y también el tema de las cortes y de la justicia en general, de cómo se maneje. Efectivamente, también es un tema de personas. Habría que hacer una depuración también del sistema de justicia. Lo que sí está claro es que el ciudadano común, no importa que sea rico, clase media, pobre, está desesperado. Está desesperado. O sea, realmente la data es real. Como tú decías, Durán es la ciudad más peligrosa del mundo. Ecuador es el tercer país más violento del mundo. O sea, ¿en qué momento pasó todo esto? Y sí, sabemos la problemática y todos queremos soluciones. Por eso estoy seguro. Pero lo importante es que es verdad que tenemos un momento de una crisis grave de inseguridad, que todos salimos y prácticamente nos encomendamos a Dios antes de salir de nuestra casa. Pero saber que pueden haber soluciones, que quizás no son soluciones milagrosas, pero pueden haber soluciones, y también sentirnos parte de la solución. O sea, nosotros como ciudadanos, decir, bueno, yo si veo el día de mañana que pasa algo, lo voy a denunciar, o voy a estar cerca de mi vecino si pasa algo. O sea, también nosotros poner un poco de nuestra parte y ser resilientes con la situación, ¿no? Sí. ¿Por qué estoy sentado aquí? Porque a esta señora, la conozco hace unos 20, 25 años. Esto no es publicidad. Quienes la conocemos tiene carácter, ¿eh? Muchísimas veces en la vida me ha retado por justa razón. Ella trabajó en el Ministerio de Justicia, fue defensora del pueblo. Entonces sé que ella está más enfocada en las soluciones que en los problemas, porque sí, todos sabemos los problemas, lo que está pasando. Entonces es una mujer de carácter que sé que va a llegar a la asamblea y va a hacer un buen trabajo. Y si no lo hace, voy a ser el primero que le va a jalar las orejas. Bueno, en realidad, muchísimas gracias, Víctor, por ese respaldo. Este programa justamente es para escuchar y para llevarnos todas estas propuestas para ir juntos. Así que bueno, vamos juntos. Muchísimas gracias. Chévere, gracias.